Otro mensaje personal del apóstol Pablo a Timoteo estoy orando por ti. Y este está en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3 y 4 que dice así: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Primeramente, el apóstol Pablo empieza dando gracias a Dios por la vida de Timoteo. Y creo que nosotros aprendemos a que debemos de estar agradecidos con la gente que Dios ha puesto alrededor nuestro, llámese colaboradores, hermanos en la fe, eh, miembros de la comunidad cristiana, pero también nuestros consiervos en el servicio a Dios. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 verso 8 vemos cómo empieza también su carta, y muchas de las cartas que envió dando gracias, dice así Romanos 1:8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces tenemos una buena enseñanza del apóstol Pablo de vivir agradecido por la gente que nos rodea, que nos ayuda, que ministra junto con nosotros. La segunda cosa es que dice: doy gracias a Dios al cual sirvo. Al cual sirvo. El apóstol estaba bien seguro a quién estaba sirviendo. Era un siervo de Dios. Muchos sirven al ojo, muchos sirven a una organización, muchos sirven a una persona, pero nosotros tenemos que estar bien seguros que debemos de servir a Dios. Como decía el apóstol Pablo, al cual sirvo, dice, desde mis mayores, con limpia conciencia. El apóstol Pablo uh, hace mención de sus mayores, y cuando se refiere a sus mayores, se refiere a sus antepasados, se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, y dice en Hechos capítulo 24, verso 14: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Al cual sirvo, dice el verso, sirvo desde mis mayores, dice, con limpia conciencia. La conciencia nuestra puede variar de acuerdo al conocimiento que tenemos, pero según esta porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo ajusta su conciencia a lo que aprendió de los profetas y de la ley. Quiere decir que nuestra conciencia debe configurarse a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios para que sea una buena conciencia. Y él escribe, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 23, verso 1: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y luego en el capítulo 24 de Hechos, verso 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es necesario que nosotros sirvamos a Dios con buena conciencia, no acusando a nadie ni estando en contra de nadie, sino haciendo lo que la conciencia nos dicte. Obviamente que la conciencia esté dictada también por lo que la palabra de Dios dice, por la voluntad de Dios. Y bueno, él hacía alusión a, a sus antepasados, a la ley y a los profetas, no haciendo ninguna diferencia, porque en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, para Dios solamente hay un solo pueblo, hay una sola iglesia, y esa conciencia o ese principio que tenía el apóstol Pablo le hacía servir a Dios con buena conciencia. Y contar con la oración de la gente que nos da esa mentoría es muy bueno. El apóstol Pablo entonces oraba de día y de noche por Timoteo,
Y ojalá que nosotros contemos con la oración de la gente que nos mentorea y también nosotros orar por nuestros colaboradores. Dios les bendiga y oremos los unos por los otros.